Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples cosas que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 después de lo que vivimos ayer en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá. Dirían los entrenamientos libres, pero bueno, como los primeros pues realmente no ocurrieron. De eso ha habido bastantes quejas a lo largo de los pilotos, lo que han ido comentando. En este vídeo nos vamos a centrar acerca de los ritmos de clasificación y los ritmos de carrera estimulados según la propia Fórmula 1 por los que pudimos ver en los libres 2. Por supuesto, estos datos hay que cogerlo con pinzas, pero los vamos a ir comentando. Vamos a comentar algunas de las sensaciones. Va a haber muchas que nos vamos a dejar para un vídeo más adelante que vamos a tener en el canal, así que estad atentos. Y ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo. Y vamos a dar comienzo primero por los ritmos de clasificación, porque es lo primero que tenemos en este fin de semana. Antes de la carrera vamos a tener la clasificación, la vamos a vivir en el día de hoy, por lo tanto es bastante importante estar atentos de qué es lo que puede ocurrir. Hay pilotos, y lo vamos a ver en este propio vídeo, que ya han hablado que bueno, que podría llegar a haber sorpresas. Sobre todo esto quien lo ha comentado es Max Verstappen. Hemos recopilado los datos oficiales de la Fórmula 1 al respecto sobre las simulaciones de clasificación, lo que se espera según los datos, como digo, recogidos por la propia Fórmula 1, que van a ser los ritmos de clasificación, y lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Estos son los ritmos estimulados de clasificación. Realmente no hay grandes sorpresas, ya no lo digo por lo que pudimos haber visto en el día de ayer, que bueno, vimos que quedaron los dos Mercedes por delante, vimos a un Carlos Sainz en específico sobre todo rendir bastante bien. Ya no lo digo por eso de que no haya sorpresas según lo que pudimos ver ayer, sino que realmente más o menos los ritmos, sobre todo la zona alta, es lo que siempre solemos ver en clasificación, lo que siempre hemos acabado deduciendo, que Red Bull es el mejor, que Ferrari a una vuelta está muy cerca y que por ejemplo Aston Martin suele tener mejor ritmo de carrera que ritmo de clasificación, aunque por lo menos por ahora no hemos visto el ritmo de carrera. Por lo menos lo que vemos es que en clasificación deberían estar por detrás de Mercedes. Lo he mencionado ya, esto hay que cogerlo con pinzas, hay que ver luego ya, yendo a máximo. Estos son con datos recogidos, además solo en los entrenamientos libres 2, es decir, que se pueden haber estado guardando cosas, pero según la Fórmula 1 nos pone un Red Bull que sería quien tiene el ritmo de clasificación más alto, seguido por un Ferrari a solo 4 centésimas, 40 milésimas de diferencia tendrían con Red Bull según esta estimulación, así que realmente están bien. Lo que digo, tampoco es mucha sorpresa ver a los Ferrari que realmente están cerca, que realmente tienen un buen ritmo de clasificación. A una vuelta habitualmente siempre están cerca. El problema normalmente de Ferrari es en ritmo de carrera. Ya dijimos en el día de ayer que su ritmo, por lo menos lo que se había podido mostrar el viernes, había sido bueno, había sido rápido. Por lo tanto, puede llegar a ser que en el día de hoy estén bastante bien y que sobre todo mañana, que es el día importante, a lo mejor consiguen dar ese paso adelante. Venían con bastantes dudas para este fin de semana, pero es un gran premio que se les suele dar bien habitualmente. El año pasado Carlos Sainz peleó por su primera victoria en la Fórmula 1 este fin de semana. No la acabó consiguiendo porque no pudo pasar en carrera a Verstappen, pero estuvo con mayor ritmo que él. Por lo tanto, veremos de qué consigue hacer capaz Ferrari este fin de semana. ¿Será la primera vez que veamos a un Ferrari fuerte esta temporada? Pues eso solo nos lo dirá primero en la clasificación, que eso bueno, ya lo hemos visto a lo largo de esta temporada, y luego ya mañana en carrera. Luego vemos a un equipo Mercedes ahí ya a 2 décimas del ritmo de Red Bull, un poco más alejados, bueno, más o menos lo esperado. Les pudimos ver en el día de ayer fuertes, les pudimos ver que realmente las mejoras que trajeron en Mónaco, que en Barcelona pudieron mostrarse más, y que se hablaba de, bueno, hay que esperar a ver otro tipo de circuitos, pues en Canadá, por lo menos por ahora, las primeras tomas de contacto han sido buenas. Y Aston Martin que está ahí, pero también en lo que os estoy comentando, ya no es que Aston Martin se les vea ahí a 4 décimas, sería un pelín menos de 2 décimas de diferencia con Mercedes, un pelín menos de 4 décimas de diferencia con Ferrari. Simplemente hay que decir que al final Aston Martin, estos datos son recopilados de los dos pilotos. Y Aston Martin, además, sobre todo con Lance Stroll, estuvieron probando mucho más las mejoras. Entonces Stroll no llegó tampoco a completar una vuelta rápida. Fernando Alonso en el día de ayer le costó bastante, vamos a verlo a lo largo del vídeo porque vamos a traer las declaraciones de él, pero le costó bastante sobre todo porque fallaron en el setup al principio y hasta el final no consiguieron traerle un mejor setup. Entonces al final todo eso también se ve frustrado. Sobre todo me refiero que no llega y ya consigue marcar las primeras posiciones, tiene que estar trabajando y demás. Entonces esos son los ritmos de Aston Martin. Veremos en clasificación en el día de hoy, pero desde luego que aún así siempre hemos dicho que Aston Martin lo que peor tiene es ritmo de clasificación, así que veremos qué consiguen hacer. Luego ya vemos a un equipo Alpine que no es tan lejos de la zona alta, pero ya hemos visto en estos dos últimos grandes premios, además consecutivos, que Alpine en ritmo de clasificación se ha conseguido meter en esa pelea por las posiciones altas. Luego ya en ritmo de carrera bajan un poco más.
Este gráfico nos pone que están a unas 15 décimas, más o menos a unas 15 centésimas de Aston Martin, así que veremos qué es lo que ocurre. Alfa Romeo le vemos ahí que Alfa Romeo, sobre todo en el caso de Valtteri Bottas, se mostraron ayer bastante fuertes, muy bien en velocidad punta el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Guan Yu Zhou sí que falló un poco más. El año pasado Guan Yu Zhou consiguió también una muy buena clasificación, la mejor clasificación hasta que luego la superó en Gran Bretaña, así que veremos qué es lo que consiguen hacer. McLaren sí un paso por detrás a 70 a 7 décimas del ritmo de Red Bull, pero bueno, más o menos está ahí en toda esa mezcla, con un equipo Haas estando muy cerca, pero bueno, el equipo Haas, por ejemplo, tampoco pudo ayer comprobar mucho Nico Hülkenberg por el problema que tuvo del motor. Williams le vemos ahí y casi siendo la cola, porque la cola realmente es Alfa Tauri este fin de semana. Según el ritmo de clasificación y según la Fórmula 1, los más lentos serían ese equipo Alfa Tauri. Aún así, entre las dos, Williams y Alfa Tauri están bastante cerca. E igualmente, fijaros la igualdad que se supone que tenemos, por lo menos por los datos recogidos de simulación en estos libres, fijaros en la igualdad que tendríamos, que están todos en menos de un segundo, o sea que sería una clasificación bastante igualada. Eso sí que lo vamos a tener, por lo menos por lo que aparenta, porque ya de por sí en los últimos grandes premios hemos tenido clasificaciones muy ajustadas, y además lo que se ha podido ver en los entrenamientos libres es que realmente estaba todo bastante cerca. Así que bueno, esos son los ritmos de clasificación. Veremos luego, sobre todo además, si llueve esto podría cambiar bastante, sobre todo porque si llueve pues tienes que coger esa confianza, tienes que ir al límite en el muro de los campeones al final, que no suele ser algo complicado, pero con lluvia sí que se complica un poco más. Bueno, y ya no solo el muro de campeones, en sí la gran mayoría de curvas que realmente son chicanes, lo que tenemos este fin de semana, pues realmente se complican un poco más, tienes que apurar más. Quien más se la juegue y consiga encontrar el grip yendo al límite, pues va a conseguir un poco mejor. Entonces todo eso dependerá. La previsión de lluvia es alta para la clasificación, entonces a lo mejor estos datos no sirven de nada. Los datos que sí que pueden llegar a servir de algo, porque supuestamente la carrera no va a ser en mojado, va a ser en seco, serían los ritmos de carrera. Entonces os vamos a traer, al igual que hemos hecho con los ritmos de clasificación, los ritmos de carrera. Estos son los ritmos de carrera, y aquí ya vemos unas diferencias más notables, con un Red Bull que sigue a la cabeza, pero ya vemos que Ferrari ha pasado de estar a simplemente 4 centésimas a estar ya a más de 2 décimas. Ferrari supuestamente, según los datos que recoge la Fórmula 1, sería el segundo equipo más fuerte en ritmo de carrera. Veremos eso cómo funciona, porque al final Ferrari, en términos o por degradación o por en sí su ritmo puro en carrera, acaban bajando posiciones. Entonces veremos cómo funcionan en el día de hoy. Desde luego que lo que ya he comentado a lo largo de cuando os hemos estado hablando acerca de los ritmos de clasificación, se han mostrado fuertes, y este es un circuito que habitualmente se les ha dado bien, ya lo hemos mencionado, entonces sí que podría llegar a ser que estén en esa posición este fin de semana Ferrari. Y ahí vemos a unas 2 décimas también, algo menos de 2 décimas de diferencia con Ferrari. Ahora sí vemos a Aston Martin en tercer lugar, muy parejos con Mercedes, muy cerca están los dos equipos, pero bueno, en esta ocasión parece que Aston Martin tiene también más ritmo de carrera que lo que lo tiene de Mercedes. Supuestamente, según la Fórmula 1, Mercedes pasaría de haber conseguido ese doblete que consiguieron en el podio en el Gran Premio de España, a ser ahora mismo el cuarto equipo en la zona alta, es decir, el último equipo en la zona alta, supuestamente, según esto, como estoy diciendo. Pero bueno, todo eso puede llegar a cambiar, luego puede ser bastante diferente. Lo mismo que he comentado antes, lo mismo que he dicho de que al final el ritmo de clasificación, por ejemplo en Aston Martin, se ve condicionado porque Lance Stroll no llega a probar tampoco ritmos de clasificación y está probando más esas mejoras, y además también se ve condicionado porque un Fernando Alonso también tuvo esos problemas de setup, tuvo que cambiar la configuración. Pues lo mismo también nos podemos decir ya también para estos ritmos de carrera. Así que bueno, al final yo os traigo estos ritmos supuestos de la Fórmula 1, pero que cualquier parecido con la realidad pues, será pura coincidencia. Luego vemos a un equipo Alpine que supuestamente, según estos ritmos, están más cerca ya no solo de Mercedes y Aston Martin, sino incluso de Red Bull. Tendrían mejor ritmo de carrera que lo tienen de ritmo de clasificación. En ritmo de clasificación les hayamos visto a 54 milésimas de diferencia con Red Bull. En esta ocasión les vemos a 48, como estamos viendo ahí. Así que bueno, veremos qué tal. Y supuestamente, según esto, probablemente sería la carrera en la que Alpine está más cerca de la zona alta, porque no están nada lejos, simplemente están de diferencia a 5 centésimas de Mercedes de la zona alta. O sea que sería el fin de semana que realmente Alpine mejor ha ido, mejor que Mónaco consiguieron el podio, pero lo consiguieron pues por las razones que obviamente ya hemos explicado. Y en ritmo de carrera supuestamente también McLaren conseguiría dar ese paso adelante y conseguiría adelantar a los Haas, que bueno,
Vemos a los Haas lo mal que van en ritmo de carrera, ahora hablaremos de ello, pero sobre todo adelantarían a Alfa Romeo, que eran en ritmo de clasificación el equipo que estaba por delante. También vemos a un Alfa Tauri que pasan de ser el último equipo en cuanto a ritmo de clasificación a ser al final el que está justo por detrás de McLaren, a ser el séptimo equipo en ritmo de carrera. Además, también muy parecido a lo que les ha pasado también a Alpine o incluso también a McLaren, que parece que la diferencia supuestamente por vuelta contra el equipo Red Bull sería menor en carrera que en clasificación, que obviamente ya sabemos que no va a ser así. Por spoilers, ya os digo que Red Bull prácticamente va a tener un segundo de ventaja con respecto al resto y supuestamente según esto pues solo tendría 2 décimas de ventaja con Ferrari, o sea, eso no va a ocurrir, pero eso es lo que nos está diciendo la Fórmula 1. Alfa Romeo lo vemos ahí, Williams que se mantiene en esa penúltima posición y el equipo Haas que es el único equipo casi que pierde más en carrera que lo gana en clasificación en cuanto a la zona media-baja, eso podríamos llegar a decir. Ya os he dicho, al final cualquier parecido con la realidad de lo que hemos podido ver, pues será pura coincidencia, porque además también esto ya os traemos ritmos puros que hemos tenido en estos libres 2, cómo más o menos se han establecido los ritmos y tal. Y aquí Fernando Alonso se ha mostrado como el piloto más rápido con el neumático medio, pero también ha sido un piloto que ha tenido muy pocas vueltas. Os lo pongo ya en pantalla. Ese es el gráfico que ha sacado Fórmula.1 y estos son recoger puramente los long run de los pilotos con los neumáticos medios, alguno con neumático blando, aunque no llegan a hacer un long run como tal, entonces no lo recogen, como es por ejemplo Hamilton y Russell, que vemos ahí que no tienen datos, como es un Lance Stroll, que tampoco ha llegado a recoger datos, ese tipo de pilotos no lo llegamos a tener, pero por ejemplo lo vemos ahí, ¿no? En ritmo de carrera, por ejemplo, Carlos Sainz con el neumático medio tiene un 17.9, un poco inferior que lo tiene Leclerc con un 17.6. Vemos a un Fernando Alonso, fijaros dónde está Alonso, con un 17.4, es el piloto con neumático medio más rápido. Los Red Bull vemos un 17.5, que es el piloto que más está cerca de Max Verstappen, pero con Checo Pérez le vemos con un 18.0. La cosa, bueno, que es que al final Fernando Alonso realmente ha sido el piloto en estos long run con el neumático medio, ha sido el piloto que más lento, que menos vueltas ha llegado a rodar, pero al final ha sido el piloto más rápido. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Siendo el piloto que menos vueltas ha llegado a rodar, también tiene menos degradación, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, Fernando Alonso pues llega a tener en la primera vuelta un 17.1, luego un 17.9, para en boxes 17.5, 17.6, 17.1 y 17.4. Bueno, 17.4 prácticamente es lo que ya la media que ha tenido, pero vemos a un Max Verstappen que ha tenido 17.9, 17.7, 17.5, es decir, ya son tiempos más elevados a los que ha tenido Fernando Alonso ya incluso desde el primer momento. Checo Pérez ha tenido 18.5, 18.5, 18.0, es decir, que ha empezado en 18, luego ya ha conseguido bajar. También hay que tener en cuenta que es muy posible que Fernando Alonso se viera con una pista un poco mejor, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero de así por lo menos más o menos es como podemos llegar a ver un poco esos tiempos que ha sacado la Fórmula 1 para hacer esos estimulaciones en carrera. Lo que nos ponen también, que lo tenemos aquí abajo en clasificación, es que Carlos Sainz ha sido el piloto más rápido en quali, Charles Leclerc ha sido el siguiente, luego hemos visto también a un Lewis Hamilton, bueno no, Lewis Hamilton y Russell han sido los más rápidos, Carlos Sainz ha sido el siguiente, pero que al final esto al final es coger la tabla que hemos tenido y ver el tiempo más rápido. Así que bueno, esto ha sido esas simulaciones que podemos llegar a prever para este fin de semana. Como digo, cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Aún así, hemos visto también a un Fernando Alonso bastante motivado después de lo que ha pasado en el viernes del Gran Premio de Canadá. Se ha criticado bastante a la FIA, que luego lo hablaremos, pero sobre todo ha mostrado que, bueno, que han estado comprobando, haciendo comprobaciones de las mejoras que traían y se ha mostrado realmente bien Fernando Alonso cuando han conseguido solucionar los problemas que tenían, que ya os comenté ayer que se le vieron ciertos problemas, y sobre todo Fernando Alonso lo que ha dicho es que está seguro de su ritmo, que tiene todavía trabajo que por hacer, que se habían equivocado con la configuración, pero que está confiado del ritmo que han demostrado, de las mejoras que han traído, y eso es lo que comenta Fernando Alonso. Y además habla de que si hay condiciones mixtas, pues todo esto podría incluso llegar a tener menos que ver los ritmos que hemos podido llegar a ver, porque al final en condiciones mixtas pues ya vimos a un Fernando Alonso el año pasado conseguir clasificar segundo con un Alpine. Eso es más o menos lo que nos ha comentado Fernando Alonso. También aún así se ha quejado, como os he dicho, luego en el siguiente vídeo que vamos a tener lo vamos a ver más en detalle, pero se ha quejado del poco tiempo que han tenido, porque al final con los libres 1 pues se ha visto perjudicado no haber tenido esa sesión, que al final simplemente ha sido media hora más. Pues sí, simplemente hubiera sido media hora más, pero realmente hubiera, para equipos como Aston Martin que traían grandes mejoras, sí que les hubiera venido bastante bien. Lo que ha dicho Fernando Alonso es genial ver todo el apoyo que tenemos aquí, que bueno, claro, recordemos que en España tuvieron un gran apoyo, pero es que en Canadá tienen también un gran apoyo, ya no solo por Lance Stroll, que obviamente es piloto canadiense, sino por Lawrence, entonces también genera ese sentimiento de
como por ejemplo el equipo local, básicamente, aunque no sea Aston Martin equipo local de aquí, porque son Aston Martin es de Gran Bretaña, también al tener el piloto y al tener el dueño que son de Canadá, pues también genera ese sentimiento. Sí, dice, y volver a correr delante de los aficionados canadienses, siguiendo con lo que había dicho de que era genial correr aquí. Dice, ha sido una lástima que no hayamos podido rodar en los libres 1 por problemas técnicos y no hemos tenido mucho tiempo para entender las nuevas mejoras en el coche. Vamos a analizarlo todo durante la noche y se podrá aprender más cosas mañana. Vamos a tener un ojo puesto en el radar meteorológico también para mañana. Podría ser otro día más con condiciones mixtas. Que bueno, al final los libres 2, que supuestamente iba a llover en los libres 2, al final no llovió durante toda la sesión. Sí que es verdad que se pensaba que al adelantarse media hora, esa media hora podía ser en seco y por eso había tantas prisas por salir. Esa media hora fue en seco, pero es que realmente fueron 45 minutos más en seco de lo que se pensaba y luego ya los últimos 15, bueno, realmente en los últimos 10 es cuando ya llegó la lluvia, cuando ya de repente cayó un chaparrón que ya había pilotos incluso llegando a decir que ya no estaba para intermedios, estaba para extremos. Pasó de estar de seco a estar incluso para de extremos. Eso ya lo pudimos ver en el día de ayer, pero bueno, que básicamente eso fue lo que ocurrió. Veremos esas condiciones mixtas porque claro, supuestamente debería de haber lluvia, veremos en cuanto avance la tarde, en cuanto amanezca también en Montreal, cómo amanece, cuál es el tiempo, cuál es el clima, pero supuestamente el sábado, hoy, vamos, tendremos que tener en los libres 3 lluvia en los libres 3 y lluvia en la clasificación. En la clasificación es el porcentaje más alto que teníamos para este fin de semana de que llegase a llover, así que será bastante interesante y a lo mejor, aunque no hayan tenido oportunidad de probar las mejoras, da exactamente igual porque llega la lluvia o incluso da exactamente igual lo que hemos visto de ritmos, porque al final, pues es lo que os he dicho, al final el año pasado Fernando Alonso consiguió clasificar en segunda posición por delante de un Carlos Sainz, que sí que es verdad que Carlos Sainz cometió un error, por ejemplo, en la salida del muro de los campeones, pero Fernando Alonso consiguió completar esa vuelta perfecta y acabar clasificando en segunda posición. Le sacó un segundo a su compañero de equipo, que es lo que digo, este circuito sí que si llueve es muy importante las manos, le sacó un segundo a Esteban Ocon, que no es tampoco un mal piloto, así que es muy importante la habilidad, es muy importante las manos, porque al final, al tener que apurar tanto en los muros, lo que digo, el muro de los valientes, el muro de los valientes no, el muro de los campeones, desde luego que en seco no es para muy valientes porque se pasa con facilidad, pero en mojado sí que tienes que tener mucha valentía, mucha destreza para intentar acercarse lo máximo y aprovechar el máximo el potencial de esa curva. Así que será interesante ver lo que ocurre ahí, que además también hemos tenido palabras de Lance Stroll y finalizamos con el tema de Aston Martin, nos vamos a otro piloto y cerramos ya este vídeo. Tenemos las declaraciones de Lance Stroll, que sobre todo lo que os he comentado es que Lance Stroll fue el piloto que más pruebas realizó. En el resumen os traje una captura de Lance Stroll cuando faltaban tan solo 17 minutos para que diera final la sesión de entrenamientos libres 2, o sea que llevaba ya más de una hora y la acababan de poner parafina, o sea que seguían haciendo comprobaciones. Con Lance Stroll sí que acertaron en el setup desde el principio, con Fernando Alonso sí que es verdad que no se sintió nada cómodo y es lo que yo os comenté ya en el día de ayer, que yo vi a un Aston Martin, por lo menos en el caso de Fernando Alonso, muy nervioso, muy saltarín. Luego sí que lo consiguieron solucionar. De esto se quejó Fernando Alonso, que lo comentó Pedro de la Rosa en la retransmisión de DAZN de Fórmula 1, y por su parte Lance Stroll, que fue, como digo, el piloto que más comprobaciones hizo de las mejoras que han introducido. Recordamos, grandes mejoras en el suelo del monoplaza, mejoras también en los pontones y un cambio en la tapa motor. Entonces, todos esos cambios, lo que comentó Lance Stroll es que realmente habían sido buenos. Dice, cuando utilizas nuevas mejoras, las sesiones de entrenamiento consisten en aprender y cómo afectan a la conducción y asegurarte de que funcionan como se espera. Estoy contento con el coche y creo que las sensaciones son buenas, pero esta noche nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los datos y seguramente de que estemos preparados, asegurarnos de que estemos preparados para hacer un buen papel en la sesión de clasificación. Eso es lo que ha comentado Lance Stroll, así que vemos que todavía tenían que analizar esos datos, por supuesto, como es obvio, y veremos qué es lo que consigue hacer Aston Martin en este sábado. Veremos qué es lo que consiguen tener en este ritmo de clasificación. Y eso ha sido todo por el término de Aston Martin. Vamos a cerrar ya únicamente con las palabras de Max Verstappen y cerramos este vídeo. Luego, como os he dicho, tendremos otro vídeo con más declaraciones, más impresiones, explicaciones y demás. Pero bueno, este vídeo lo quería centrar en esos ritmos. Tenemos declaraciones de Max Verstappen, que Max Verstappen ha hablado acerca de las sensaciones que tienen para este fin de semana. Recordamos que Max Verstappen en el día de ayer queda en sexta posición, o sea, es decir, que queda bastante abajo. Y lo que ha comentado Max Verstappen es que
realmente cree que este fin de semana sí que sus rivales van a estar más cerca. Seguro que en ritmo de clasificación le hemos podido ver que están más cerca de lo que lo están de Red Bull, pero él cree que van a poder estar más cerca porque Red Bull no se adapta tan bien a Canadá, según lo que está comentando Red Bull, debido a todos los baches y a todos los saltos que hay en este trazado. Que bueno, ha habido bastantes quejas de pilotos quejándose de los saltos, de los baches que hay en este circuito, que eso genera que al final sea más inestable el coche. Eso lo ha comentado incluso Nico Hülkenberg, que además pues hacía mucho tiempo, ¿no?, que no corría en Canadá, y eso lo ha llegado a comentar. Lo que dice Max Verstappen es: conocemos nuestras limitaciones con el monoplaza y con la pista tal y como está ahora, con los pianos y los baches, no se adapta bien a nuestro paquete, pero intentaremos encontrar algunas mejoras. Probablemente mañana esté muy mojado, así que normalmente eso siempre trae algunas sorpresas en la clasificación y veremos qué tiempo hace el domingo. Esas son las palabras de Max Verstappen, que va a ser bastante interesante. Le hemos visto que en clasificación al final no tienen tantísima ventaja, según nos ha puesto la Fórmula 1, como ya hemos dado los datos anteriormente. Así que eso es lo que comenta el piloto neerlandés. Muy interesante ver lo que consiguen hacer. Y aquí también, pues bueno, si realmente nos adaptan, que yo sigo, lo dije ayer en los libres y yo sigo diciéndolo, yo creo que Red Bull todavía puede tener algo que se estén guardando, pero si realmente nos adaptan, aquí ya se hace se comprueba lo que os hemos dicho en muchas ocasiones, sobre todo de que Red Bull no va a ganar todas las carreras, porque habrá algún circuito en el cual no se adapten del todo bien y habrá otro equipo que se adapte un poco mejor y les consiga dar caza. Eso va a pasar a lo largo de esta temporada, por eso hemos hablado de que es muy difícil que Red Bull gane todas las carreras, posible es, pero es bastante complicado, y por eso os hemos dicho que hay posibilidades, por supuesto, de que otros pilotos lleguen a ganar carreras. Pero bueno, que al final una carrera que no se les adapte bien no significa ahora, si se confirma en clasificación que no quedan en primeras posiciones y mañana en carrera no tienen ritmo de carrera, no vayamos al análisis rápido de Red Bull ya está al nivel de los demás ya lo han alcanzado, porque no va a ser así, eso desde luego. Y aún así yo sigo diciendo que yo creo que obviamente les queda un poco más, y lo hemos visto en los ritmos supuestamente recogidos por la Fórmula 1, que los siguen poniendo como los más rápidos. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Suscribiros y darle a like si os ha gustado, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.